Bien, saludo esta tarde vía telefónica al abogado Víctor López Martínez, quien es abogado internacionalista y además es representante del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México. Víctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, estimado Mauricio, a ti y a todo el auditorio que nos escucha y nos honra con su atención. Buenas tardes. Oye, antes que nada, ¿cómo le va a México? ¿Cómo le va a los mexicanos? No me voy a meter en el resto del mundo, pero ¿cómo le va a México en estas primeras semanas de la era Trump? Hoy se cumplen 9 días del regreso al poder del presidente Donald Trump, efectivamente en los Estados Unidos. Y ha sido una semana y un poco más muy vertiginosa para aquel país en cuanto a su política interior, en cuanto a la cantidad de acciones ejecutivas que ha firmado y ha tratado de imponer, y también a las decisiones de política exterior que ha tomado y empezado a implementar. Estas relacionadas con la migración, relacionadas con su política económica proteccionista para poder hacer lo que se llama onshoring o el reingreso de las inversiones a los Estados Unidos y de la manufactura a los Estados Unidos, y también de la manera en la que hoy está comunicando al mundo la forma en la que Estados Unidos va a comportarse en el escenario global. Ya ha tenido tensiones el presidente Trump con países latinoamericanos, como la crisis que hubo en los últimos días con Colombia, con el extrañamiento con Brasil. Vaya, ha continuado con sus declaraciones sobre Canadá y, por supuesto, no ha dejado de presionar en la relación que ha tenido con México. Aunque a destacar que el único país sobre el cual ha destacado su relación y la coordinación que ha tenido en los últimos días ha sido muy puntualmente con México. En cuestión de economía, hay miedo de los aranceles, Víctor, a partir del próximo sábado. ¿Qué indicadores tenemos? Sin duda, estimado Mauricio, el tema de los posibles aranceles o tarifas a las exportaciones de México y Canadá que anunció el presidente Trump que se impondrían a partir del 1 de febrero, es algo que ocupa y que preocupa. Él ha anunciado, ha manifestado que a partir del 1 de febrero, dependiendo de cómo continúe el tema migratorio y los posibles acuerdos que se tenga con los países, entrarán en vigor las tarifas del 25% a las exportaciones de México y Canadá, que de ser el caso extremo de darse, afectarían fundamentalmente al sector automotriz, al sector de la manufactura en electrónicos y al sector de la agroindustria fundamentalmente. Ahora bien, hay que entender también que esto es una estrategia que el presidente Trump siempre ha manejado, que es su modus operandi, el tratar de presionar y negociar con la amenaza de tarifas. Y en el caso de México y Canadá tenemos un tratado internacional de libre comercio que se lo impide, que dejaría a Estados Unidos en una posición de incumplimiento y en una posición que sería meritoria de justicia internacional o de irse a los tribunales internacionales porque estaría incumpliendo flagrantemente el Tratado de Libre Comercio, además de que afectaría ampliamente a los sectores fundamentales de la economía americana, al consumo del agro, al sector automotriz, del que depende la economía americana y que las empresas manufactureras de Estados Unidos dependen de la producción en México, y al sector de la industria en general en los Estados Unidos al imponer este tipo de tarifas a su principal socio comercial, que es México. Creemos que la relación o que la decisión con Canadá y con México será distinta. Una cosa va a ser su política de enfrentamiento con Canadá, que sigue muy vigente, y esperamos un tratamiento distinto a México. Y esto es por la inteligencia con la que se ha manejado la relación México-Estados Unidos, con la forma en la que la presidencia de la República le ha bajado el tono a la discusión, ha asumido con conciencia la forma de defender la soberanía y de dar mensajes al pueblo de México de calma, y también la forma en la que, con la experiencia adquirida por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que ya ha tratado
con Estados Unidos, se ha manejado una política de calma, de espera, de preparar a los sectores económicos para un caso extremo, pero también entendiendo que este es el modus operandi de Trump y que difícilmente el 1 de febrero veamos que se impongan este tipo de tarifas o aranceles. ¿Cuáles son las indicaciones, Víctor? Por ahí estuve viendo al gobernador Joaquín Díaz Mena hablar precisamente de este tema. ¿Qué indica él? Efectivamente, estimado Mauricio, el tema de la migración ha sido el tema sobre el cual se ha centrado la dinámica México-Estados Unidos en la primera semana, poco más de una semana de la presidencia de Donald Trump. Y derivado de esto es muy importante el poderle transmitir a la ciudadanía cuál es la realidad del estatus de esta circunstancia, sobre todo aquellos que pertenecen a la comunidad migrante, y qué es lo que está haciendo tanto el gobierno de México como el gobierno de Yucatán, en el cual el gobernador Joaquín Díaz Mena, en su transmisión, en ese ejercicio de comunicación transparente y directa con la ciudadanía que lleva a cabo cada semana, los lunes a las 9 de la noche, comunicó que será parte de la estrategia de apoyo de Yucatán a su comunidad migrante en los Estados Unidos, que se compone de aproximadamente 300,000 personas o un poco más, que es, además de la estrategia México te abraza, que tiene la presidencia de la República y el gobierno de México para integrar a aquellos que sean repatriados, a aquellas personas que sean repatriadas a México de los Estados Unidos, para incorporarlos a los programas sociales. El estado de Yucatán hará un esfuerzo muy importante, de acuerdo a lo anunciado por nuestro gobernador, para hacer lo propio, para incorporar a todos aquellos que sean yucatecas y yucatecos repatriadas a nuestro estado de los Estados Unidos, a los programas de apoyo social que tiene nuestro estado, obviando los requerimientos tradicionales como es el INE o como son actas que difícilmente tengan. También el gobernador Díaz Mena anunció que se abrirán 2 nuevas casas o 2 casas de atención a migrantes en los Estados Unidos, en el estado de California, en Los Ángeles y en San Francisco, para dar atención puntual a la comunidad. Y toda la administración pública en su conjunto estará tomando acciones puntuales para facilitar el acceso a los servicios, asesoría gratuita y para mantenernos cercanos a la comunidad migrante, estimado Mauricio. Por último, la relación México-Estados Unidos tiene indicadores de que va a mejorar. ¿Cómo lo ves? En términos reales, la situación de la migración y de la política del presidente Trump, en lo que ha variado ha sido en 2 cosas. Primero, en la política de ingreso, que se ha suspendido el asilo humanitario y que se ha suspendido o cerrado para personas con situación irregular la frontera. Y por otro lado, en la forma en la que está hoy llevando a cabo la repatriación de migrantes en situación irregular de los Estados Unidos a sus países de origen, porque hoy es mucho más estrafalaria, mucho más fascista, porque esa es la manera en la que hay que comunicarlo, en la cual se ha suspendido el respeto a espacios libres, como se conocían las escuelas y las iglesias. Aunque en términos de números, la repatriación de ciudadanos o de personas más bien con situación irregular en los Estados Unidos hacia sus países de origen ha aumentado en términos marginales, toda vez que hasta el día de hoy sigue en los estándares semanales de acuerdo a cómo se ha venido comportando el país en términos históricos. Muchas gracias, estimado Mauricio, por el espacio y agradecerte como cada semana a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Muchas gracias al abogado Víctor López Martínez. Él es abogado internacionalista y también es representante del gobierno de Yucatán en la Ciudad de México.